Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición poder estar con ustedes en esta preciosa mañana donde tenemos clara convicción, clara seguridad que nuestro Dios tiene preparado para vosotros respuestas, soluciones, milagros, porque nuestro Padre Dios se deleita en hacerle bien a sus hijos. Esta mañana debemos de tener esa seguridad de que su mano poderosa es extendida para sanar, para restaurar, para abrazar, para consolar, para proveer, para sustentarte. Nuestro Padre Dios es rico en misericordia. De Él emana el amor, la misericordia, la bondad, la gracia, el respaldo. Por eso nuestro corazón debe de estar seguro, confiado, de que Él, en el momento en el que menos esperas, Dios te sale al encuentro con noticias de bien. Quiero poner a vuestra disposición 4 números telefónicos en donde usted puede llamarnos y a mencionar su nombre y su petición para colocar esa petición, esa situación, ese problema en el reloj de oración de la iglesia. Y también agradezco a los hermanos que nos apoyan intercediendo por nuestros radioescuchas y por las necesidades de la congregación y del ministerio. Los números telefónicos son 55 48 50 38 44, 55 42 45 04 74, 55 38 90 70 65 y 55 13 02 38 40. Llámenos, anotaremos su nombre y petición y estaremos orando por esa circunstancia, por ese problema, y tenemos la fe, la confianza de que Dios intervendrá de manera sobrenatural. También queremos invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, La Gloria del Rey Central, Ministerios La Gloria del Rey Central, y en nuestro canal de YouTube, Ministerios La Gloria del Rey Central. Ahí usted puede suscribirse y estaremos enviando la notificación para que usted reciba constantemente las enseñanzas que el Señor nos permite desarrollar en la congregación. Si usted no tiene la posibilidad de llamarnos, no se preocupe. Antes de que termine el programa, estaremos pidiéndole al Señor a favor vuestro. Haremos una oración y tenemos esa clara seguridad que Dios escucha la plegaria de sus hijos. Bueno, pues vamos a aprovechar este tiempo para recibir el consejo que el Señor envía a nuestros corazones. Y quiero basar esta plática, quiero basar este mensaje en lo que está registrado en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 18. Ahí hay una manifestación que debemos de considerar, debemos de observar con mucha atención para aterrizarlo en nuestro presente, que no vayamos a incurrir en este tipo de conductas. Miren lo que dice. Cuando ellos le vieron de lejos, está hablando de los hermanos de José. Usted se acuerda que Jacob tuvo 12 hijos. Estamos viendo aquí el comportamiento de 10 hermanos. 10 hermanos, dice que vieron de lejos a José. Y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Fíjese, tramaron contra él para matarlo. Hasta ahí nada más. La lectura de este texto. Nos damos cuenta cómo en el corazón de estos 10 hermanos, en el corazón y en el pensamiento de estas 10 manifestaciones, vemos cómo manifiesta la palabra, nos revela la palabra, la condición en la que estaba su relación con su hermano José. Dice que lo vieron de lejos. No estaba con ellos.
No había un acercamiento, no había una armonía, no había un vínculo. Estaban totalmente molestos con José. Estaban totalmente, dice la misma escritura, revela que inclusive odiaban a José. Y vemos a estos hermanos en una situación de amistad lejana, separada, cortada la buena relación entre los hermanos. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué esa manifestación? ¿Y por qué tramaban matarlo? Bueno, si revisamos también en este mismo capítulo, dice la Escritura que su padre amaba a José. Su padre le preparó una túnica de colores. Su padre tenía un vínculo muy cercano con José. Por eso el versículo 2 dice lo siguiente. Esta es la historia de las generaciones Jacob-José. Ahí vemos en la escritura hebrea, no vemos ni coma, ni punto y coma, sino está totalmente apegado el nombre de Jacob-José. ¿Cómo así? Si eran 12 hermanos, ¿por qué nada más menciona a José? Bueno, lo que podemos comprender, lo que podemos entender es que Jacob tenía un vínculo, tenía una cercanía, tenía una ministración muy estrecha con su hijo. Había una relación cercana, había una armonía entre padre e hijo. Y de ahí debemos nosotros de aprender, de ahí nosotros debemos de considerar la importancia de estar cercanos a la persona que nos enseña, que nos protege, que nos provee, que nos educa, que nos ministra la palabra. La importancia de esa cercanía. Cuando hay esa armonía entre padre e hijo, maestro alumno, mentor alumno, entre el pastor y sus congregantes, hay una ministración de bendición entre el padre e hijo o entre el maestro alumno. Hay una ministración, hay una armonía, hay una transferencia de conocimiento, hay una transferencia de unción, hay una transferencia de educación, hay una transferencia de enseñanza. Y eso lo vemos reflejado en la vida de Jacob José, por eso lo menciona así. Esta es la historia de las generaciones Jacob José. Y los hermanos de José manifestaron lo contrario. Manifestaron un total abandono a la instrucción, un total abandono a la cercanía con su padre Jacob. Manifestaron frialdad en su relación. Manifestaron un desapego a quien los estaba dirigiendo. Y esto es muy peligroso, esto es muy delicado, porque cuanto hay alejamiento, cuanto te separas, cuando te alejas, cuando abandonas, cuando eres indiferente, entonces nos damos cuenta que hay una fuerza maligna, hay una estructura visible e invisible que de una o de muchas formas trata de separar y dividir a los matrimonios, a los hogares, a los hermanos en la fe. Y esto lo podemos ver en lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 3. Las voces de las naciones, el sistema de esta tierra, el sistema de este mundo, los grandes obstáculos para tener armonía, dicen lo siguiente:
rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Vemos como en el plano espiritual hay un constante acecho, hay una constante provocación de apagar, de separar, de dividir, de divorciar, de mantener alejado el vínculo de la unidad. Y si algo quiere Dios es que nosotros como sus hijos vivamos en unidad. Bueno, dice el libro del profeta Abdías 1:18 que la relación que tuvo Jacob con su hijo, esa armonía, esa cercanía, ese vínculo de instrucción de ese padre a su hijo, generó en él una instrucción grabada, que en hebreo es Harut. Quedó grabada la instrucción, quedó grabado el consejo, quedó grabada la sabiduría en el corazón de su hijo. Por eso es muy importante entender lo que el libro de Proverbios dice, que instruyamos al niño en su carrera para que cuando sea viejo no se aparte de ella. Entonces vemos cómo ese vínculo generó que hubiese una generación de bendición y la transferencia de esa bendición viniera sobre la vida de José. Miren lo que dice Abdías 1:18. La casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama. Note cómo hay un vínculo, cómo hay una transmisión, hay una transferencia. Papá fuego, hijo fuego. Entonces, y menciona también la otra conducta. Dice, y rastrojo, paja, estopa la casa de Saúl. O sea, cuando la persona pone solamente su enfoque en lo material, se podrá ver muy bultoso, muy voluminoso, la paja, el rastrojo, la estopa, pero ante el fuego es vulnerable. O sea, ante los problemas, todo se viene abajo. De aquí aprendemos, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, la importancia de vivir cercanos a nuestro Padre Dios. La importancia de estar bien conectados con nuestro Padre, porque Él es el Padre de los espíritus. Si Él ministra vida, entonces los hijos recibimos vida. Si Él derrama bendición, los hijos somos bendecidos. Si estamos conectados con Él, la fuente de la gracia está con nosotros. Si nosotros vivimos cercanos a Dios, su presencia cubre, su presencia envuelve, su presencia protege a la vida de los hijos de Dios. Bueno es entonces buscar la cercanía, bueno es entonces vivir cercanos a la presencia divina, porque hay una transferencia de bendición. Y usted se dará cuenta cómo cuando Moisés tuvo ese esfuerzo de subir al monte a recibir los mandamientos divinos, cuando él desciende de ese monte, desciende iluminado su rostro, iluminado su cuerpo, iluminada su ropaje. Porque hay una transferencia de bendición. Hay una ministración de gloria sobre la persona cuando vive cercano a la presencia divina. Pero ¿qué dicen las voces negativas? Dice, hay que romper sus cadenas. Hay que romper sus raíces, porque es lo que significa en el hebreo, moser, raíz, costumbres. Hay que erradicarlos, hay que separarlos, que no busquen la armonía. Y eso lo podemos ver en los matrimonios. Pequeños detalles, pequeñas zorras, como dice la Escritura, echan a perder las grandes viñas. Quieren que la amistad, la armonía, el organismo matrimonial, familiar, sea separado. Que haya una separación, una división, un divorcio. Y eso lo podemos ver también a nivel congregacional. Que haya
enemistades entre los hermanos, separaciones entre el pastor y su oveja, entre el maestro y su alumno. Porque esa es la estrategia diabólica para que la persona camine en oscuridad. Porque la falta de conocimiento, la falta de sabiduría es sinónimo de tinieblas. Y el Señor claramente dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero también quiere romper sus cuerdas. Quiere que la persona se vuelva desordenada, indisciplinada, fría. Que la persona pierda ese vínculo de orden. Divraj en hebreo es orden, secuencia. El enemigo lo que quiere es que la persona esté alejado para que el pensamiento egoísta, el pensamiento enfermo diga, yo hago lo que se me pegue la gana. Yo hago lo que me venga en gana. Y no hay una corrección, no hay una instrucción, no hay un vínculo que ponga orden a ese desorden. Y la Escritura habla claramente que cuando el desorden, el vacío, las tinieblas operan, la persona comienza a sufrir los estragos de la falta de frutos, la falta de prosperidad, la manifestación de la enfermedad. Líbrenos Dios de todo eso. Por eso el Señor nos trae su palabra, porque si algo quiere nuestro Dios es que sus hijos estén bajo la sombra, bajo el abrigo, bajo la protección de esa presencia divina. Dice la Escritura, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero en ese pasaje de Santiago 4:8 dice, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire la gran bendición que el hombre y la mujer reciben al acercarse a Dios. Viene una limpieza en sus acciones. Las manos habla de acción, trabajo, esfuerzo, actividad. Viene una limpieza, pero también el corazón, ese corazón que divaga, ese corazón de doble ánimo, también es transformado. Por eso, cuando la invitación se hace buscada al Señor mientras puede ser hallado, tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Tenemos que manifestar una disciplina por vivir apegados a Él. Y que ese fuego, esa cobertura de luz sea ministrada a nuestra vida. Entonces vendrán vientos, vendrán voces, vendrán estopas, vendrán rastrojos que querrán opacar nuestra vida, pero como usted está encendido, como usted tiene fuego, y recuerde esto, el fuego en esta tierra es el único elemento que no está sujeto a la ley de la gravedad. Cuando usted enciende un fuego, una hoguera, el fuego va hacia arriba. Aunque haya esa ley de la gravedad, el fuego tiende a ir hacia arriba. Pues aquí lo que el Señor nos invita y nos enseña es que si nosotros estamos apegados a Él, nosotros, como sus hijos, como su pueblo, debemos nosotros de entender que no debemos permitir que nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, meter la idea de que vamos a terminar mal, de que nos vamos a ir para abajo, de que vamos en decadencia, de que ya estamos viejos o que ya no hay oportunidades, porque estando con Dios, todo es posible. Estando con nuestro Padre Dios, tu vida va de ascenso en ascenso. Por eso la invitación que Dios nos hace es: no te alejes, no te separes. No vivas en la distancia. No vivas frío, no vivas apagado.
Nuestro ruego, nuestra oración debe de ser constantemente: aviva, Señor, tu obra. Pero de manera personal debemos de pedir también: avívame, Señor. Decía el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, le dijo: aviva el fuego. Hay un fuego en ti, pero se está apagando. Qué importante es que entendamos esto, amados hijos de Dios, porque si el fuego de Dios, el fuego espiritual, el fuego de su presencia está en nosotros, ese fuego purifica, santifica y quita toda impureza de vuestra vida. Aquí vemos en Santiago 4:8, cuando uno tiene acercamiento al fuego, nuestras acciones se limpian y nuestro corazón se perfila en un solo ánimo, se determina a ir hacia adelante y no está divagando entre dos maneras de proceder, porque hay una purificación en nuestros corazones. Y eso lo podemos ver cuando ese hijo, llamado hijo pródigo, se fue de la casa. Usted se dará cuenta, todas las terribles experiencias por las que vivió, pero el Padre de la gloria, el Padre de misericordia, el Padre de bondad, cuando vio a su hijo regresar, dice, todavía estaba lejos, dice la Escritura. Dice que su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, en este tiempo usted tiene que atender a la palabra de Dios, a buscar la presencia divina, a tener esa atención hacia los hermanos en la fe de hacerles una llamadita, de tener esa armonía entre los hermanos, porque lo que quiere la estructura maligna es romper las cuerdas y romper ese yugo. Quiere acabar con ese lazo, ese vínculo, esas cuerdas de amor que Dios ha colocado en su iglesia. En los momentos difíciles, bueno es mantener la armonía, la unidad, la comprensión. Bueno es fomentar el avivamiento en la oración, en la lectura de la palabra, para que ese fuego opere en nosotros, esa presencia divina cubra nuestras vidas, que nuestra vida resplandezca, nuestra vida no esté opacada por tantas voces, por tantas malas noticias, por tanta influencia negativa que quiere desanimar, opacar, debilitar y enfermar vuestra vida. Hay un mensaje de parte de Dios. Este mensaje lo envía Él y dice: acércate a Dios, busca a Dios, sírvele a Dios, honra a tu Creador, teme al Señor, aviva el don que Dios te ha dado, que no se apague, aviva ese fuego del Espíritu de Dios en tu vida. No te desanimes, no pierdas fuerza. No veas grande el problema, más grande que el problema es nuestro Padre que está en los cielos. Y Él te saldrá al encuentro para resolver, para ayudar, para hacer el milagro y para fortalecer vuestra vida. Seguro es que Dios siempre tiene todo bajo control. Eso es una seguridad que debemos nosotros de tener en nuestros corazones. Vamos a ir a un corte y después de ello continuamos con este mensaje que el Señor otorga para vuestras vidas. Enseguida regresamos. Mientras regresamos del corte, amados amigos y hermanos, qué importante es que en nuestra disciplina espiritual, en nuestra estancia en esta tierra, cuidemos el que la palabra de Dios quede bien grabada en nuestros corazones. Vienen tiempos muy complicados para la humanidad, para el mundo. Pero claro está que nuestro Padre Dios a su pueblo, a sus hijos,
a los que guardan sus mandamientos, los guardará de la hora de la prueba, los guardará de los momentos cruciales. Bueno es que nuestro corazón, nuestros pensamientos se activen para buscar cuanto antes, desde ya, una buena comunión con nuestro Dios. Cuando el Señor otorgó los mandamientos, usó la palabra que quedara esas letras de esos mandamientos bien grabados, y esa palabra es Harut, pero de ahí tiene una raíz que es Jerut, que es libertad. Cuando la persona graba en su corazón, cuando la persona atiende a la palabra de Dios y la impregna en su vida, entonces lo que va a producir la palabra de Dios en tu vida es una libertad extraordinaria, en donde manipulaciones, amenazas, fuertes vientos, malas noticias querrán debilitar vuestra vida. Pero como tú tienes la palabra de Dios grabada en tu vida, esa cuerda, ese yugo, o sea, ese vínculo con tu Creador, esa armonía con el Dios de la gloria se hace presente y te respalda en los momentos complicados. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen los sacudimientos, en ese momento tú caminas, tú te conduces con libertad, porque tienes grabada la palabra de Dios dentro de ti. Tienes guardado esos mandamientos dentro de tu persona y entonces comienzas a manifestarte diferente a los demás. Si algo quiere el enemigo es romper ese vínculo, romper ese yugo, romper esa armonía, y te hace ver que los problemas son más grandes que las soluciones. Y no es así. Dios a sus hijos los colma de bienes. Dios a su pueblo los rodea con su luz para librarlos de la maldad. Así es que acerquémonos a Dios, corramos tras su presencia, sigamos sus pasos, manifestemos voluntad para servirle, manifestemos amor por su obra, amor por la familia, amor por el servicio a nuestro Dios, y usted se dará cuenta que los resultados serán favorables, porque Dios cumple con su palabra. Dios cumple con sus instrucciones. Si algo podemos mirar, es que una persona que se aleja, que abandona su servicio, que abandona su familia, incurrirá en experiencias muy tristes. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a regresar. Estamos de regreso aquí en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Nuevamente menciono los 4 números telefónicos donde usted nos puede llamar para mencionar su petición. Mencione también su nombre para integrarlo al reloj de oración de la iglesia. Los números telefónicos son 55 48 50 38 44, 55 42 45 04 74, 55 38 90 70 65 y 55 13 02 38 40. En esos números usted puede mencionar su petición, su nombre, y lo estaremos registrando en el reloj de oración de la iglesia. Antes de continuar también con este mensaje que el Señor nos ha dado, quiero manifestar gratitud por la vida de nuestros hermanos y hermanas que de manera especial apoyan a este ministerio con sus donativos y ofrendas. Muchas gracias, porque lo que usted aporta es exclusivamente para que los programas de radio, tanto en la Ciudad de México como en provincia, podamos seguir hablando de la palabra de Dios. Dios le bendiga en gran manera.
Envío saludos a nuestra hermana Evangeli, a su hermana Cristina. Deseamos que Dios continúe fortaleciendo y obrando el milagro completo en la vida de Evangeli. El Señor la fortalezca. Envío saludos a Juan Carlos y a Betsabé. Deseamos que Dios los bendiga de una manera sobrenatural y sean coronados de favores. Al señor Rogelio y a su esposa Rosy allá en McAllen, Texas, les enviamos bendiciones. A Manuel Rivas, a Margarita Cruz Martínez, muchas gracias por esas atenciones que ha tenido nuestra hermana Margarita. Dios la bendiga en gran manera. A Yolanda Murillo, a Ricardo Pérez, a su esposa Margarita, a nuestra hermana Marta, a su esposo Isidro, a Tere Mendoza, a María Elena Aguilar, a Tere Molina, Guadalupe Molina, Soledad Castillo, Teresa Hernández, Aida Saldaña, Elizabeth Sara, Juana Trejo, Graciela Piñón, nuestra hermana Elba, María Vadillo y Mireya Ornelas. Continuamos con este mensaje que el Señor nos ha dado. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Los hermanos de José estaban lejos y vieron lejos o vieron ahí un obstáculo. Y el obstáculo era que José tenía un vínculo cercano con su padre. Jacob es el fuego, el hijo es la llama. Fíjese. Hay una transmisión. El vivir cercanos atrae una gran bendición a nuestra vida porque hay una transferencia de bendición. Y antes nosotros como gentiles estábamos alejados de las promesas divinas. Antes nosotros estábamos alejados sin todo el respaldo, sin los recursos que Dios había prometido a su pueblo, pero viene nuestro Señor Jesucristo y lo dice el apóstol Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos, pero ahora nos ha acercado. ¿Por qué entonces nos separamos? ¿Por qué entonces queremos vivir aislados? ¿Por qué queremos vivir solos? ¿Por qué queremos estar allá en el abandono? No, si el Señor ha hecho la obra redentora de acercarnos, de integrarnos, de unirnos, cuidemos ese proyecto divino. Dice que el Señor vino y anunció paz, shalom a vosotros. Nos quiere ver completos. Uno de los significados de shalom es completo. Quiere que estés íntegro, completo, sano, libre, protegido, bendecido, abastecido. Dice, paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Nos vino a integrar a ese vínculo, a ese linaje de campeones, al ADN de Abraham, Isaac y Jacob. Estábamos separados, estábamos lejos, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a nuestro Padre que está en los cielos, que su amor se hace presente, se hace manifiesto para integrarnos a la genética de campeones. Así es que nos va a ir bien, vamos a estar mejor, vamos a esperar mejores promesas, vamos a ver mayores bendiciones. Pero vale la pena que hagamos el esfuerzo de acercarnos, de subir, de interceder, de reunirnos, de buscar a Dios también a través del consejo de su palabra. Hagamos ese esfuerzo. Y las promesas están vigentes. Nada más así en forma de listado. Veamos lo siguiente. Veamos las diferentes experiencias. Cuando una persona se aleja de Dios, se aleja de la presencia divina, se aleja de la disciplina de la lectura de la palabra, se aleja de su servicio, se aleja de la armonía con su familia. Son consecuencias muy tristes, pero a manera de conocimiento, veamos qué es lo que padece una persona que se aleja del Señor. Cuando vemos en Mateo 15:8, dice que había un pueblo. Ese pueblo, cuando llega nuestro Señor, estaba sometido a un yugo de opresión por el Imperio Romano. Y dice el Señor, repitió las palabras del profeta Isaías cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Y qué era lo que estaba experimentando Israel en ese entonces? Un total yugo con el Imperio Romano. No eran libres.
estaban subyugados a un imperio que era cruel y violento. Y entonces vemos cómo el Señor nos muestra a través de este ejemplo que una persona que se aleja de las promesas, una persona que se aleja de la presencia divina, viene la opresión, viene la violencia, viene llamémosle así, esa subyugación, esos miedos y temores a operar en su vida. Otro caso lo vemos, otro ejemplo, cuando Pedro se aleja del Señor y lo comienza a seguir de lejos. ¿Sabe a dónde se fue a refugiar Pedro? Con los enemigos de Jesús. Con los enemigos, dice que se estaban calentando ahí en una hoguera, en un fuego. Ahí se fue a parar Pedro. Se apartó del Señor. Y usted sabe el desenlace de esa separación. Comenzó a negarlo. Inclusive comenzó a maldecir. Líbranos Dios de esa experiencia negativa. El profeta Jonás, cuando quiso separarse y vivir lejos de la presencia del Señor, entró en una vida tormentosa. Si el Señor te ha dado un don, un talento, un ministerio, no estés buscando hacer tu propia voluntad. El Señor ha establecido lo que has de desarrollar. Trabájalo, desarróllalo. Jonás, siendo profeta, escuchando la voz de Dios, quiso hacer su propia voluntad. Quiso andar allá paseando en el desapego, en el abandono al ministerio, y su vida entró en una dimensión de tormenta, sacudimiento y turbulencia. Bueno, hasta fue tragado por un gran pez. Otro ejemplo lo vemos en la vida del rey Saúl. Cuando se aparta, se aleja de los mandamientos, cuando se aleja de esa obediencia a las instrucciones, el Espíritu de Dios se apartó y entonces entró en una dimensión de tormenta espiritual. Dice que un espíritu malo venía y lo atormentaba. Se da cuenta cómo no es correcto, no es aconsejable enfriar tu vida espiritual. Apartarte de Dios no trae nada bueno. Vivir en la lejanía no trae nada bueno. Apartarte de la presencia divina, la persona se vuelve triste, apagada. Vemos también otro ejemplo, como cuando el Señor había hablado de que el profeta Elías iba a ser arrebatado, los demás hijos de los profetas supieron de esto, tuvieron conocimiento que iba a venir un arrebatamiento, pero vemos a esos hijos de los profetas en una total indiferencia, parados de lejos, lejanos a la vivencia, lejanos a la experiencia que iba a suceder. Solo Eliseo estuvo cerca de Elías. Amado pueblo de Dios, esta mañana el Señor te trae esta palabra y te dice que el Señor ya viene pronto. No estés alejado. No tomes a juego las cosas. Las cosas espirituales son genuinas. Su palabra es real. No vivas separado, no vivas en el descuido, no vivas en la frialdad espiritual. Es tiempo de que busques al Señor, es tiempo de que te reconcilies con Dios, sea cual sea la falta, el error, el pecado que hayas cometido. En Dios hay oportunidad, en Dios hay tiempo. Si te permite vivir, Él te está diciendo, es tiempo de la reconciliación, es tiempo del arrepentimiento. Busca al Señor, acércate a Él, reconcíliate con Dios. No escuches voces como que ya no hay perdón, no escuches voces como que eres hipócrita, no. Tenemos que reconciliarnos con nuestro Dios y Él atenderá. Él hará que nuestra vida
tenga nuevamente esa energía, ese poder, esa gracia para surgir. Otra experiencia lo vemos ahí en el caso del hijo pródigo, cuando se fue a vivir a esa provincia lejana, desperdició todos sus bienes y vivió perdidamente. Toda la herencia que le habían dado, lo perdió. Los regalos que le habían dado, lo perdió. Pero cuando él vuelve en sí y dice, yo regresaré a la casa de mi padre, veamos cómo el padre extiende las manos, corre, lo abraza, lo besa, y encontramos entonces una gran ministración de reconciliación, en donde el padre le dice a sus siervos, pronto, maten el becerro engordado, pronto vistan a mi hijo, pronto pónganle anillo, pónganle un vestido nuevo y pónganle calzado, hagamos fiesta. Vivir en la presencia divina, vivir cercanos, vivir buscando a Dios, vivir en esa comunión, en esa armonía con el Creador, hace que en el plano material y en el plano espiritual vengan ministraciones gloriosas, vengan experiencias maravillosas en Dios. No descuides tu comunión con Dios, no vivas lejano, no vivas en la frialdad, no estás solo, no estás sola. El Señor claramente dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días. Así es que debemos de tener muy claro esto. El Señor ha enviado esa conexión, ese vínculo, esa secuencia, ese orden, esa relación que en hebreo es dibraj. Y de ahí de esa raíz viene la palabra davar. O sea, quiere nuestro Padre Dios que aprendas a abrir tu boca, que aprendas a clamar, que aprendas a orar, que aprendas a decirle al Señor, ayúdame. Así como cuando tú tienes una plática con tus seres queridos, así de igual manera, platica con Dios, porque ese es el orden, esa es la secuencia, esa es la comunión, esa es la comunicación que tenemos con nuestro Dios. Todo lo que pidas en mi nombre, dijo el Señor, creyendo lo recibirás. Dios quiere que tengamos esa cuerda, esa conexión con Él. Pero ¿qué dice en las estructuras malignas? Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. No permitamos que oren, no permitamos que busquen a Dios, no permitamos que canten, no permitamos que exalten a Dios. Eso es la voz del maligno. Quiere romper, quiere acabar con ese vínculo. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Buscar a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, a diferentes horas del día. Abre tu boca y comunícate con el Creador. Pon sobre Él esas cargas, esas necesidades, esos problemas, esas aflicciones. No le des crédito a las voces malignas que quieren amedrentarte, intimidarte, llenarte de miedo. Es más poderosa la palabra de Dios porque penetra lo más profundo de nuestro ser y comienza a tener una manifestación de transformación y vida en nosotros. Pero estas estructuras quieren romper esa cadena, o sea, la raíz, las costumbres. Quieren que nosotros nos alejemos de la presencia divina. Y hoy en esta mañana el Señor trae esta palabra a nuestro corazón. Hoy el Señor trae a nuestra vida este consejo para que vivamos en armonía. Busca tener una buena armonía con tu Creador. Busca tener una buena armonía con tu cónyuge. Pero eso se logra cuando tú impregnas, cuando tú grabas la palabra de Dios en tu corazón. Una persona que no se alimenta de la palabra de Dios, una persona que no
graba las instrucciones en su vida, esa persona ignora los límites de la libertad. Esa persona ignora los linderos que no debes de cruzar. Esa persona se vuelve en un atrabancado, en un desenfrenado, y la libertad la usa para el libertinaje, para el desenfreno. No es así. Una persona que vive con los mandamientos grabados en su corazón es una persona que gozará de la libertad, pero conociendo linderos, conociendo principios, conociendo hasta dónde me es permitido hacer esto, hasta dónde es bueno practicar esto o qué es lo que no me conviene hacer, porque todo ello está en las Sagradas Escrituras. El libro sagrado que es la Biblia, no lo tome usted como un libro religioso, es un manual de funcionamiento para que el ser humano viva de una manera gloriosa y en armonía en esta tierra. Por eso uno de los vínculos que quiere romper el enemigo es esa cadena, esa raíz, y nosotros tenemos esa raíz que es la tribu de Judá, esa raíz que es nuestro Señor Jesucristo, que en ello alimenta, ello hace que nosotros tengamos una vida fructífera. Él lo dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros sois las ramas. Y quiere el Señor que nosotros seamos fructíferos. ¿Pero qué dice? Separados de mí, alejados de mí, desprendidos de la gloria de Dios, nada podéis hacer. Por eso la invitación que el Señor nos hace en esta mañana es que busquemos su presencia. Abre tu boca y dile al Señor, yo quiero estar cerca de ti. Abre tu boca y dile, Padre, te necesito. Padre, ayúdame. Padre, abrázame. Padre, sáname. Levántame. Avívame. No sé cuál sea la situación que tú estás viviendo, pero Dios te envía esta palabra para que tú te reanimes. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Fuiste comprado a precio de sangre. Hay oportunidad en Dios. Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Entonces, veamos cómo esto hará el vínculo, la unidad, la armonía. Padre, así como tú y yo somos uno, dijo el Señor, que ellos sean uno, que se mantengan en unidad, porque en ello hay una transmisión de bendición. En esa reunión hay bendición y vida eterna. Hay una transferencia de vida. Hay una transferencia de ayuda y cuidado. Por eso Dios nos ha reunido como congregación, como hijos, porque en cada hijo, en cada hija, hay dones, talentos, virtudes, vocaciones, habilidades, relaciones que ayudan y que alimentan y que fortalecen al cuerpo de Cristo. Busquemos al Señor, anhelemos su presencia. Ello hará que entonces en los momentos caóticos, en los momentos difíciles, porque nadie de nosotros está exento de pasar por un momento adverso, pero la diferencia lo hará. La diferencia se ve cuando tú tienes grabada la palabra de Dios en tu corazón. Vendrán vientos, vendrán tormentas, vendrán aflicciones, vendrán sacudimientos, pero teniendo la palabra de Dios grabada en tu vida, tienes a la presencia divina. Los cielos y la tierra pasarán, sí, hay movimientos, hay cambios, hay modificaciones, pero su palabra no pasará. Su palabra es eterna, su palabra nos limpia, su palabra nos anima, su palabra sana, su palabra provee, su palabra fortalece. Ella te saldrá, ella hablará por ti. Ella te abrirá puertas de oportunidades si estás conectado a la palabra. Por eso el Señor claramente le dijo a su siervo Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y no se aparte de tu boca este libro de la ley.
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y qué dijeron los caminantes de Emaús cuando el Señor les abría las Escrituras? No ardía nuestro corazón. No se avivaba nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Amados hijos de Dios, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de leer la palabra, es tiempo de tener un espacio de oración. Búscalo a través de la oración, la alabanza, el cántico, a través de la lectura. Cuando leas la Biblia, háblala para que tu oído lo escuche, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso hará entonces que tu entorno sea limpiado, modificado, purificado. La atmósfera donde tú vives sea sanitizada, porque la palabra de Dios trae bendición. La palabra de Dios trae sanidad. Yo te dejo este mensaje en vuestro corazón. Anímate a ser un hombre, una mujer disciplinada en orar, en ayunar, en leer la palabra de Dios, y tu vida tendrá un avivamiento, tu vida tendrá un crecimiento, tu vida tendrá un respaldo divino. Que sea Dios grabando este mensaje en vuestros corazones. Vamos a hacer una oración por las peticiones que nos han llegado y tenemos esa clara seguridad de que Dios enviará la pronta respuesta. Padre bueno que estás en los cielos, hermoso eres tú, mi Dios, y nos acercamos a tu hermoso trono con confianza para presentar delante de ti cada una de estas necesidades, problemas, conflictos, enfermedades, aflicciones. Tú sabes, mi Dios, todo lo que impera en el corazón de tus hijos y que de alguna manera genera inestabilidad, presión, miedos, temores. Pero Dios bueno, tú eres nuestro Padre y en ti se refugia nuestra alma. En esta preciosa mañana suplico que tu palabra, que tu presencia, que tu gloria, que tu sangre preciosa, que tu Espíritu Santo fluya en la vida de tus hijos, levantándolos de ese lecho del dolor. En ese hospital donde están tus hijos, seas tú generando una ministración de sanidad, un levantamiento sobrenatural, una limpieza en sus pulmones, limpieza, mi Dios, en su cuerpo físico, que ellos puedan recibir la sanidad y la fortaleza, que ellos puedan recibir el milagro. Te lo pedimos, te lo imploramos. Bendice a tus hijos que están en algún problema económico. Por favor, Padre, seas tú abriendo los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunde en sus vidas y que ellos puedan mirar cómo tú les sales al encuentro con buenas noticias. Guarda los matrimonios, líbrales de divorcios, de separaciones, de enfriamientos. Libra, mi Dios, de toda esa ira, contienda, disensión, pleito, los celos, las iras, sean quitadas de su entorno, mi Dios. Guarda tu iglesia de manera sobrenatural, que la luz de tu rostro resplandezca en cada familia, cubriéndolos, protegiéndolos de todo virus, toda bacteria, toda enfermedad. Guarda tu pueblo de manera sobrenatural, que la luz de tu rostro ilumine, Señor, cada siervo tuyo, cada sierva tuya, cada ministro, cada matrimonio, sean guardados por la luz de tu rostro. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Guarda nuestra nación, Señor, limpia los aires, la atmósfera, elimina, mi Dios, ese virus que opera en esta tierra, se ha quitado del entorno de cada hombre, de cada mujer. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, me despido deseando que tengas un día extraordinario, que el Señor te bendiga en gran manera. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.